El día que descubrí que estaba embarazada, mi novio estaba celebrando una pequeña ceremonia de boda con su primer amor. Él explicó que su último deseo en vida era convertirse en su esposa, pero ¿y yo? ¿Qué era yo para él? Al final comprendí que 15 años de espera y sacrificios de mi parte jamás podrían compararse con una sola lágrima de su primer amor. Cuando Ethan Cole deslizó el anillo en el dedo de la novia, todo el salón estalló en aplausos estruendosos, el aire se llenó de emoción mientras se levantaba el velo del rostro de ella, y fue también la primera vez que vi con mis propios ojos a la mujer por la que él suspiraba día y noche, Julia Grant, vestida con un traje de novia blanco puro, tan deslumbrante que parecía robar el aire de la sala. En ese instante no pude evitar sentirme pequeña e insignificante. La multitud comenzó a corear bésala, bésala y justo a tiempo Julia se puso de puntas, levantó el rostro y frunció los labios esperando. Ethan dudó y al final solo le dio un beso en la mejilla. Fue entonces cuando me vio de pie bajo un árbol cercano. La ceremonia se llevaba a cabo en el hospital para traer un poco de romance y calidez a un lugar normalmente solemne y frío, y el hombre que una vez dijo que me amaría por el resto de su vida, que prometió darme una boda perfecta, ahora sostenía la mano de otra mujer mientras pronunciaban votos juntos. Yo solo me quedé ahí paralizada, con las manos y los pies helados. Una brisa pasó llevándose el calor de mi rostro. La ceremonia se interrumpió por mi culpa. ¿Quién es esa chica? ¿Qué hace aquí? Vino a robarse al novio, no es ni de lejos tan buena como la novia. Todas las miradas se clavaron en mí, frunciendo el ceño, llenas de desprecio, como si yo estuviera arruinando su historia de amor perfecta. Julia también me vio, frunció ligeramente el ceño, aún tan hermosa que parecía una obra de arte impecable. Ethan entró en pánico y soltó su mano como si quisiera correr hacia mí, pero Julia se aferró a su brazo, con los ojos brillando de lágrimas y mirándome con debilidad mientras decía, Ethan, esta boda no puede continuar sin el novio. El hombre que siempre había sido frío e inquebrantable de repente titubeó, me miró pero su cuerpo se inclinó hacia Julia. ¿Qué más quedaba por esperar? Quedarme solo me humillaría aún más. Él no iba a elegirme, así que me di la vuelta y me marché. Ethan dio unos pasos rápidos para seguirme, pero detrás de él el grito desgarrador y dramático de Julia se elevó por encima del ruido y todo el salón cayó en el caos. Al final, él tampoco me persiguió. Esa noche no pude dormir y Ethan no volvió a casa. Nuestra ventana de chat seguía congelada en el último mensaje que le había enviado. Ethan, vuelve a casa cuando termines, tengo una sorpresa para ti. Nunca imaginé que antes de darle mi sorpresa, él me daría la mayor conmoción de mi vida. El día que supe que estaba embarazada, el hombre al que amaba entró a un salón de bodas de la mano de otra mujer. Yo realmente creía que estaba de viaje de negocios, realmente creía que estaba demasiado ocupado para contestar, pero en realidad estaba ocupado casándose. Transformó toda mi ilusión y la sorpresa que había preparado en una broma cruel. El papel del test de embarazo en mi mano se arrugó hasta quedar hecho una bola. Ya no importaba nada. Conocí a Ethan justo después de que rompiera con Julia. Mi carrera y mi vida amorosa se desplomaron al mismo tiempo y, de alguna forma, mi aparición en su vida fue en el momento perfecto. Lo consolé, lo animé, me quedé a su lado durante 7 años, desde su punto más bajo hasta la cima de su éxito, y 7 años después me dijo que quería casarse conmigo. Una vez pensé que me trataba así por gratitud o culpa, pero él me dijo que no sabía cuándo había sucedido, que solo sabía que en algún momento su mirada se posó en mí y desde entonces nunca pudo apartarse. No supe describir lo que sentí en ese momento. Él no sabía que mucho antes ya había dejado una marca en mi corazón. Yo llevaba años observando su espalda en silencio, y ese día mi amor unilateral finalmente floreció y dio frutos. Pensé que al fin había esperado lo suficiente para ver cómo se apartaban las nubes y aparecía la luna brillante. Lo creí de verdad, al menos por un tiempo, pero el regreso de Julia Grant destrozó cada una de mis ilusiones. Al final todo había sido una mentira que yo misma quería creer. Él nunca la había olvidado. Cuando desapareció el último rayo de sol en el cielo, finalmente decidí irme. Acababa de terminar de empacar cuando escuché un ruido fuera de la puerta. Ethan Cole entró completamente exhausto. Emily, esa ceremonia de boda no cuenta, dijo. Lo miré en silencio sin responder. Julia tiene ELA. Solo quería ser una novia una vez, continuó. En ese momento no supe si el dolor en sus ojos era porque pensaba que yo no lo entendía o porque ella estaba a punto de abandonar este mundo. Tal vez era por ella, rara vez había estado triste por algo relacionado conmigo. Cuando la visité hoy, dijo, llevaba un vestido de novia y me pidió que la ayudara a terminar la ceremonia.
Una tristeza profunda y desgarradora oscureció su expresión. Emily, no pude rechazarla, se está muriendo. ¿Rechazarla? Solté una risa amarga. ¿De verdad consideraste rechazarla? La sonrisa que llevaba durante la ceremonia no era falsa, se había casado con la chica que soñó en su juventud, con la que deseó tanto que la llevó a sus sueños. Le pregunté desde cuándo había vuelto, si fue el día que fuimos a elegir nuestros anillos de boda. Ahora que lo pienso, todo tenía señales. Ese día recibió una llamada, él siempre había sido calmado y compuesto, y su carrera había ascendido durante años, casi nunca mostraba sus emociones, pero ese día estaba distraído, con los ojos y las cejas cargados de preocupación y tristeza que yo no entendía. Dijo que había un problema en el trabajo que necesitaba resolver de inmediato y yo le creí. Después se fue de viaje de negocios por unos días, y cuando regresó, se mantuvo distante y preocupado. Durante ese tiempo intenté hacerlo reír cada día, realmente pensé que estaba pasando por algo difícil y quería aligerar su carga, pero la verdad era que estaba preocupado por otra mujer. Le pregunté si durante esos días de viaje estaba con ella, no dijo nada. Casi nunca se molestaba en mentirme, pero esta vez, por Julia, rompió esa regla. De pronto me di cuenta de que ya no reconocía al hombre que tenía delante, pero el rostro, los ojos sombríos y los labios fríos seguían siendo los suyos. Solté una pequeña risa burlona. Ethan Cole, olvídalo. No respondió, solo se quedó ahí sin moverse, los labios apretados, la garganta tensa como si quisiera hablar pero no pudiera. Empujé mi maleta con intención de pasar a su lado y marcharme, pero él agarró mi muñeca, frunció el ceño y con voz ronca dijo, Emily, no te vayas. Sacudí su mano. Había ido al hospital antes, me había hecho un chequeo y programado mi cirugía. Cuando salí al vestíbulo me encontré con Julia Grant, sonriente, me saludó como si nada hubiera pasado. Hola, soy Julia. Era bailarina de ballet, alta, elegante y hermosa, y estar junto a ella hacía el contraste dolorosamente evidente. Años atrás, cuando la carrera de Ethan se vino abajo, ella lo dejó sin dudar y se fue al extranjero. Tal vez las personas siempre son así de necias, lo que no pueden tener se convierte en lo que más atesoran. Por eso Ethan estuvo aferrado a ella durante tantos años, y alguien como yo, que siempre daba el primer paso, naturalmente nunca sería valorada. Escuché por Ethan que eres su prometida, dijo levantando ligeramente la barbilla con una sonrisa orgullosa. Estaba presumiendo, pero de que servía ser su prometida. Ethan igual celebró una boda con ella, igual pronunció votos de amor eterno con ella. En sus ojos yo no era más que una broma. La ceremonia de ese día, seguramente Ethan ya te la explicó, añadió. Yo ya no quería hablar con ella, el sabor amargo en mi boca, el corazón ácido, y el hecho innegable de que Ethan ya no tenía nada que ver conmigo fueron la única respuesta posible. No tenía tiempo ni ganas de disputar por un hombre con alguien que estaba a punto de morir, y tampoco estaba tan desesperada como para rebajarme a algo tan patético. Lo que ella quisiera, podía tenerlo, así que me alejé rápidamente. Julia Grant parecía querer decir algo y corrió detrás de mí, pero de repente tropezó y cayó, y justo en ese momento apareció Ethan Cole. La escena frente a él hizo que frunciera el ceño y se apresuró a ayudar a Julia a levantarse con movimientos tan delicados como si temiera lastimarla, pero cuando sus ojos se giraron hacia mí había en ellos un frío cortante, incluso reproche. Emily, Julia es una paciente, dijo, y claro que era una paciente. Y precisamente porque lo era él pudo abandonarme toda la noche sin una sola explicación, quedarse a su lado y dejarme sola con mis pensamientos hasta la mañana siguiente cuando finalmente dijo unas palabras vacías y me suplicó que no me fuera. Yo nunca fui su prioridad. No hice nada, solo dije, tu esposa se cayó sola, remarcando las palabras tu esposa con un tono cargado de burla. Él frunció el ceño aún más, probablemente por mi actitud, porque siempre había sido suave con él y en todos estos años jamás había perdido los estribos frente a él. Qué patética, tan patética que cualquiera podría haber sentido lástima por mí. Julia susurró una disculpa, pero sus ojos brillaron con una leve sonrisa de satisfacción. Me caí sola, no tuvo nada que ver con Emily. Ethan, sabes que a veces no puedo controlar mis movimientos. En ese instante lo comprendí todo. Julia siempre había sido orgullosa, demasiado orgullosa para molestarse con trucos baratos, no lo necesitaba. Solo tenía que levantar un poco la mano y mostrar un toque de vulnerabilidad para que Ethan corriera hacia ella de inmediato. Él todavía tenía sentimientos por ella,
por eso no podía resentirla por haberlo abandonado en el pasado y, frente a la vida y la muerte, ninguna de esas heridas antiguas importaba ya. Después de escucharla, Isen se quedó helado, su mirada se cruzó con la mía como si no supiera qué decir. Julia tomó la naranja que él tenía en la mano y dijo con suavidad: «De acuerdo, seguramente ustedes dos tienen mucho de qué hablar, volveré a mi habitación primero, tómense su tiempo». Y fue entonces cuando noté la naranja, él la había pelado con cuidado. «Déjame contarte algo ridículo, amo las naranjas, pero Isen las odia. Cuando recién empezamos a salir me llevó a conocer a sus amigos, me presentó ante todos y ese simple gesto me hizo sentir increíblemente segura. Yo no sabía todavía lo que le gustaba o lo que no, y para acercarme más a él le ofrecí una rebanada de pastel de naranja. Se quedó congelado, los labios apretados, y el aire se volvió silencioso por unos segundos mientras todos me miraban. Mis manos sudaban y pensé que había hecho algo mal, que lo había molestado. Finalmente alguien trató de suavizar el momento al decir: «Isen odia el olor de las naranjas, ¿no lo sabías? Nos debes una ronda». El ambiente volvió a ser animado, pero la decepción dentro de mí se quedó. Más tarde, una noche en la que estaba borracho, me dijo la verdadera razón. De niño no odiaba los cítricos. Su madre era débil y tenía problemas de estómago. Era muy exigente con la comida, pero amaba las naranjas y siempre había algunas en casa. Una vez, en un invierno muy frío, ella le peló una naranja, lo besó en la mejilla y le dijo que se quedara en casa a esperarla. «Termina este plato de naranjas y volveré». Ese día él esperó hasta que el último rayo de sol desapareció en el horizonte, esperó mientras la nieve caía cada vez más fuerte hasta llegarle a los tobillos, y al final lo único que recibió fue la noticia de: «Isen, tu madre murió ese invierno». Más tarde, cuando creció, supo la verdad. Ella ni siquiera amaba tanto las naranjas, solo las compraba porque eran baratas y de colores brillantes, un compromiso miserable entre la enfermedad y la pobreza. Entre lágrimas me confesó que desde entonces nunca volvió a tocar naranjas ni mandarinas. Sus lágrimas ardientes sobre mi piel me hicieron llorar con él y supe que las naranjas le recordaban a su madre, a una infancia llena de impotencia y dolor. Por eso casi nunca volví a comerlas yo tampoco, incluso guardé los perfumes con notas cítricas en el cajón más profundo. Hasta ahora, al ver esa naranja en su mano, comprendí finalmente que Ethan Cole se había vuelto lo suficientemente fuerte como para no huir de su pasado, pero yo nunca pude convertirme en su excepción. Todo lo que sacrifiqué nunca significó realmente nada para él, jamás se preocupó de verdad por lo que yo amaba, pero sí sabía que a Julia Grant le gustaban las naranjas, y todas esas heridas y recuerdos dolorosos podía dejarlos atrás siempre que se tratara de ella. Isen la miró preocupado. «Necesitamos llamar a una enfermera», y su preocupación por ella nunca había sido un secreto. Julia se encogió de hombros y sonrió radiante. «Isen, puedo caminar sola, ustedes hablen», y solo entonces Isen volvió hacia mí. «Emily, ¿dónde te mudaste?». Pero antes de que pudiera terminar la oración, un fuerte ruido resonó detrás de nosotros. Julia, que había dado solo unos pocos pasos, volvió a tropezar y caer. Y Isen giró inmediatamente y corrió hacia ella mientras yo me quedaba donde estaba mirando cómo se preocupaba por ella, cómo fruncía el ceño ante un pequeño rasguño en su mano, murmurando con dulzura: «Te dije que no caminaras sola. ¿Te duele? ¿Aún puedes caminar?». Julia negó con la cabeza sin dudar y él la cargó en brazos llevándola en la dirección opuesta mientras ella rodeaba su cuello y me miraba sonriendo triunfalmente, con los ojos diciéndome claramente: «Gané». Usó el mismo truco otra vez. Tan estúpido pero tan efectivo. El estómago se me revolvió violentamente y corrí al baño al final del pasillo, vomitando hasta que todo giró. Mucho después, Isen me envió un mensaje: «Emily, ¿por qué viniste al hospital? ¿Te sientes mal?». Y no era demasiado tarde para hacer esa pregunta, igual que ayer cuando también se olvidó de preguntar por qué aparecí en su boda. Negué con una sonrisa amarga y bloqueé todo contacto con él. Finalmente Isen se enteró de que estaba embarazada. Tracy me miró con el rostro lleno de culpa. «Emily, lo siento de verdad. Cuando lleguemos a casa le daré una lección a Liz Stewart yo misma», y desde el otro lado de la línea se escuchó a Lee gritar: «Emily, ustedes han estado juntos tantos años, dale una oportunidad a Isen, dale también una oportunidad al bebé», pero Tracy lo reprendió mientras trataba de arrebatarle el teléfono. «Cállate, Lee», y gritó en el auricular: «Isen no puede hacer nada bien, menos mal que tú tienes tanta paciencia».
porque si fuera yo le rompería el maldito brazo y dejaría que él y Julia fueran una pareja de inválidos por el resto de sus vidas, almas gemelas perfectas. Era ridículo, pero gracioso. Tracy era mi amiga más cercana y Lee era el mejor amigo de la infancia de Ethan. Se juntaron porque Ethan y yo los presentamos y solo les tomó 2 años llegar a su final feliz. Acababan de registrar su matrimonio hacía unos días. Solo faltaba la ceremonia de boda, mientras que después de 7 años de enredo entre Ethan y yo, este era nuestro final. Ethan llegó corriendo completamente empapado de sudor, exhausto, y al verme aún sentada frente a la puerta de la sala de operaciones su ceño finalmente se relajó. Me abrazó con tanta fuerza como si temiera que si soltaba un poco yo desaparecería, y con la voz temblorosa dijo, Emily estaba equivocado. No seas impulsivo, sentémonos y hablemos, ¿de acuerdo? Él olía levemente a tabaco. Ethan rara vez fumaba porque su padre había muerto de cáncer de pulmón, así que evitaba los cigarrillos todo lo posible y solo fumaba cuando estaba realmente abrumado. Últimamente había corrido por todas partes por Julia, buscando médicos y tratamientos, tanto que incluso se acercaron a mí preguntando si me estaba sintiendo bien, creyendo sinceramente que yo era la persona por la que él estaba tan preocupado. ¡Qué ridículo! El olor del perfume de jazmín era aún más fuerte que el tabaco. Reconocí ese mismo aroma en Julia en el hospital el otro día y recordé que en nuestro 2.º año juntos, también el 5.º desde que nos conocimos, cuando el padre de Ethan falleció y su empresa entró en crisis, él casi no dormía y yo, preocupada, pedí a un médico hierbas para ayudarlo a descansar. Pedí medio día libre para preparar el remedio en casa. Me quedé junto a la olla esperando hasta la noche y lo único que recibí fue un mensaje. Emily, necesito algo de tiempo a solas, no te preocupes, saldré a caminar, volveré en unos días. En ese momento entendí que el olor a jazmín tenía sentido porque ya había ido a buscar a Julia, la única persona que lo podía consolar, y lo más absurdo fue que cuando le pregunté por qué olía así, me entregó una botella de perfume diciendo, lo compré para ti. La vendedora me roció un poco, pensé que te gustaría, y aun cuando salió a despejarse, se acordó de traerme un regalo y yo, ingenua, creí que realmente me amaba, así que todos los malentendidos desaparecieron y nuestra relación avanzó deprisa. Le encantaba abrazarme y hundir su rostro en mi cuello, pero hoy por fin comprendí que no me amaba tanto. Él amaba el aroma de jazmín en mí y yo no sabía que me había convertido en el sustituto de Julia, un sustituto terrible, porque excepto ese aroma no tenía nada en común con ella. Me aparté de sus brazos y le di una bofetada fuerte. Él se quedó inmóvil, tocándose la mejilla sin saber cómo reaccionar mientras Tracy me miraba horrorizada preguntando qué me pasaba. Pero yo me tapé la boca y corrí al baño donde vomité hasta sentir que todo giraba, como si el corazón y los pulmones se me escaparan por la garganta, y Tracy me dio agua mientras me golpeaba suavemente la espalda, preguntándose por qué vomitaba tan fuerte, diciendo que todo aquello era una miseria. Ethan estaba en la puerta con el dolor escrito en el rostro, aún con las marcas rojas de mis dedos en su mejilla pálida, y yo le lancé una mirada llena de odio y le solté, ¿tienes idea de lo enferma que me hace sentir? Ese perfume, escogiste exactamente ese aroma a propósito porque huele a Julia, ¿verdad? Y él comprendió perfectamente porque su rostro se puso completamente blanco. Continué preguntándole en qué estaba pensando cuando hacía todo eso, como no podía sentirse asqueroso consigo mismo, pero él respondió en voz baja que en aquel entonces no entendía, que pensaba que era ese aroma el que lo calmaba, pero luego se dio cuenta de que la persona que le daba paz era yo y que de verdad quería casarse conmigo, y solté una carcajada fría antes de decirle que eligiera, que o Julia desaparecía por completo de nuestras vidas o cortaríamos todos los lazos desde ese instante y que nunca volviera a mostrarse ante mí. Ethan se quedó rígido. Realmente parecía considerar la decisión y Tracy le gritó que no había nada que pensar, que la respuesta era obvia, que él y yo llevábamos 7 años de conocernos y 4 de relación, que cómo podía olvidar todo eso, pero para él no era tan simple y murmuró que Julia se estaba muriendo, que tiene ELA y es bailarina, y que yo no sabía lo desesperante que era eso. Sus palabras sonaron como una burla porque Julia estaba perdiendo su vida pero yo estaba perdiendo mi amor. ¡Qué ridículo! Ethan, eres mi novio, ¿sientes tanta lástima por ella que tuviste que casarte con ella? ¿Tanta lástima que ignoraste mis sentimientos y me abandonaste una y otra vez para correr a su lado? Todavía sientes algo por ella, esto no es lástima, ni tú puedes distinguir la diferencia. Estás usando su enfermedad como excusa para ocultar que no puedes dejarla ir. Qué conveniente, le dije mientras él, en silencio y con los puños tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos,
Seguía siendo incapaz de darme una respuesta, hasta que su teléfono sonó bruscamente rompiendo el silencio sofocante y al contestar se escucharon gritos de fondo. Ethan, rápido, Julia intenta matarse, no. Quiere seguir viviendo, y él entró en pánico justo cuando una enfermera me llamó para entrar al quirófano, demostrando que ya había tomado su decisión, así que solté una risa amarga y le dije que se fuera, que no dejara que ella muriera de verdad o él me odiaría para siempre, y ser odiada por alguien como él sería una auténtica maldición. Ethan me miró suplicando y me pidió que lo esperara antes de decidir nada, que él era el padre del bebé y debíamos tomar la decisión juntos. Y yo apreté los labios con fuerza mientras mis uñas se clavaban en la palma recordando cómo 7 años se habían desperdiciado como alimentar a un perro con sobras. Entonces entró otra llamada y la persona del otro lado lo apuraba, y Tracy explotó gritándole si no tenía conciencia, pero su rostro reflejaba pánico real, como si tuviera miedo de que Julia realmente saltara, y Tracy, con rabia, dijo que Julia era una manipuladora y que como él no podía ver a través de sus trucos baratos, pero claro que podía, Ethan no era estúpido, él la consentía y estaba aterrorizado por la mínima posibilidad de que de verdad muriera. Él siguió rogándome que lo esperara para decidir juntos, pero yo ya no respondí y él se volvió hacia Tracy suplicándole que me vigilara y no dejara que entrara al quirófano, y Tracy le gritó si aún podía considerarse hombre, así que le dije a ella que esperara un segundo. Destapé la botella de enjuague bucal a medio usar que tenía en la mano y la vacié sobre la cabeza de Ethan diciéndole con frialdad, Ethan Coe, se acabó, no vuelvas a buscarme jamás. El agua chorreó por su rostro hasta el suelo, lo hacía ver estúpido, incluso patético, y cuando le salpicó en los ojos poniéndolos rojos, se quedó mirándome en shock y murmuró un ronco lo siento antes de salir corriendo despavorido. Verlo huir así solo me hizo darme cuenta de lo derrotada que yo estaba. Tracy, enfurecida, maldijo a ese bastardo y luego se volvió hacia mí preguntando si estaba bien. Le dije que sí, y era verdad, porque yo nunca esperé que él me eligiera, incluso si lo hubiera hecho, incluso si Julia desaparecía por completo de nuestras vidas, jamás podríamos volver a ser lo que fuimos. Un espejo roto no vuelve a ser entero. Antes de entrar al quirófano le envié unos mensajes a Ethan. Si quieres un hijo, hay muchas mujeres dispuestas a tenerlo para ti, pero en este mundo solo hay una Julia Grant. Quiero que recuerdes que este hijo fue asesinado por ti y por Julia juntos. Quiero que recuerdes que una vez pusiste tu oído contra mi vientre y me preguntaste, Emily, ¿quieres un niño o una niña? Tú fuiste quien dijo que querías un hijo y tú fuiste quien lo abandonó. El dolor de matar a tu propio hijo es algo a lo que nada se compara, y nunca lo olvidarás, y así terminó la cirugía rápidamente. Cuando desperté, Lee Stewart estaba allí y de repente recordé algo, así que le dije, Lee, en mi bolso hay 2 anillos de boda, ayúdame a devolverlos a Ethan. Esos anillos no significaron nada desde el principio. Él estaba pensando en Julia cuando los eligió, nunca hubo sinceridad en ello, no los quiero. Lee asintió y se fue. Tracy se sentó a mi lado y dijo, Emily, Ethan no te merece. Yo sabía que ella era consciente de que Julia había filtrado intencionalmente mi embarazo a Lee, 7 años. No son fáciles de dejar atrás y ella alguna vez pensó que todo entre Ethan y yo solo había sido un malentendido causado por la aparición de Julia, pero no sabía que ellos habían celebrado toda una ceremonia de boda. No sabía cuántas veces Ethan me había abandonado por Julia. Ahora lo entendía todo. Lee le había enviado un video y Tracy no me lo ocultó sino que lo reprodujo justo frente a mí. En el video Ethan abrazaba fuertemente a Julia mientras los dos lloraban sin control. Julia sollozaba y él le decía con voz suave que no quería quedarse más en el hospital porque era asfixiante y lo odiaba, y ella lloraba aún más diciendo que quería ver el mundo, que quería bailar ballet una vez más y quería más cosas que no pudo terminar de decir porque la voz se le quebró. Ethan asentía sin parar aceptando todo con los ojos cerrados y las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Ves eso? Me susurró Tracy. Conmovedor, ¿no? Destino, realmente es cruel. Estos 2 amantes trágicos, estas almas gemelas desafortunadas. Ver el video me hizo querer vomitar. Tracy me lo mostró a propósito para obligarme a terminar de una vez por todas. Ella siempre había sido la más sensata. Cuando terminó el periodo de observación posquirúrgica, Lee Stewart y Tracy me llevaron a casa, pero en el momento en que subí al coche, apareció Ethan Coe con la caja de anillos que yo había devuelto. Sus ojos se veían perdidos y me preguntó si realmente me había deshecho del bebé. Tracy frunció el ceño y le gritó que por qué actuaba como si fuera la víctima cuando él había sido quien me había empujado hasta este punto. Yo pregunté en voz baja dónde estaba Julia y él dijo que dormía, y si no fuera así, ¿cómo tendría tiempo para venir?
Isen no respondió, y eso ya lo confirmaba todo. Yo solté una risa y le dije que si era tan devoto de ella entonces que muriera con ella y que no volviera a aparecer frente a mí. En el instante en que esas palabras salieron de mi boca la mirada vacía en sus ojos se hizo pedazos. Dolor, culpa y tristeza lo inundaron todo de golpe. Sus ojos se pusieron rojos y yo no dije nada más. Mi parte baja del abdomen aún dolía y cada respiración tenía que ser superficial. Tracy se enfureció más y lo regañó, diciéndole que uno debe vaciar su corazón antes de que otra persona pueda vivir en él, que Amode lo había esperado 7 años y que esa Julia lo había dejado, pero aún así él seguía persiguiéndola como un estúpido desperdiciando la sinceridad de Amode. Isen no replicó. Tracy intentó cerrar la puerta del coche pero él puso la mano para impedirlo. Dijo que Julia saldría de nuestras vidas y Tracy abrió mucho los ojos y se rió fríamente recordándole que apenas un minuto antes se le había prometido llevarla a viajar por el mundo y lo llamó impresionante por mentirle a una chica y girarse a mentirle a otra, preguntándole si era tan codicioso así, amenazándolo con cerrar la puerta aunque le rompiera la mano y burlándose de él por no ir a salvar a su preciosa ex, pero Isen no se movió sin importar cuánto lo insultara, así que le bajó del coche y le dijo en voz baja, Isen, vete, esta vez has ido demasiado lejos, no me obligues a golpearte. Sin embargo, Isen solo me miraba a mí mientras decía, Emily, todo lo que le dije a ella fue solo para calmarla, voy a dejar todo claro, lo juro. Luego abrió la caja de anillos y sostuvo el anillo de mujer frente a mí diciendo que podíamos volver a ser como antes, que podíamos casarnos y aún tener hijos. Le negó con la cabeza una y otra vez y luego le quitó los dedos de la puerta uno por uno. Los labios de Isen temblaron. Su garganta se movió pero no pudo pronunciar una sola palabra. Sus ojos estaban llenos de súplica desesperada. El motor se encendió y yo miré por el espejo retrovisor. Isen seguía allí parado mirando en mi dirección mucho después de que nos fuimos. Cuando él decidió abandonarme ya sabía las consecuencias y todo ese dolor que mostraba ahora lo estaba actuando para mí. Tracy siguió mi mirada y se burló diciendo que patético era con esa devoción falsa. En los días siguientes me quedé en mi apartamento alquilado para recuperarme y Tracy venía a menudo. Ella me contó que Isen molestaba a Ali todos los días, pidiéndole mi dirección y se quejaba de que se estaba volviendo loca mientras yo solo sonreía levemente comiendo otra cucharada de pudín de naranja, hasta que un día recibí una llamada de Julia Grant. Quería reunirse para hablar y acepté sin dudar. Cuando llegué al café ella ya estaba allí y dejando de lado todo el odio entre nosotras. Julia realmente era el tipo de mujer a la que todos volvían a mirar. Era deslumbrante y me dijo, gracias por cuidar de Isen todos estos años. Yo acomodé mi cabello detrás de la oreja y sonreí preguntándole si sabía cómo se veía ahora, como una ladrona presumiendo de lo que robó, tomando los años de esfuerzo de otra persona sin sentir la más mínima vergüenza y encima feliz por ello. Le dije que era patético porque algunas cosas si no se dicen terminan ahogando por dentro. Julia removió su café sin mostrar incomodidad alguna y dijo con calma que el amor no es lo mismo que cultivar vegetales, que ella estaba a punto de morir y que todo lo que una vez perdió quería recuperarlo todo, que si yo quería culpar a alguien debía culparme a mí misma por haber tenido 7 años y aún así no haber ganado su corazón. Al decir eso levantó la barbilla con una sonrisa brillante y arrogante como una conquistadora. Estaba convencida de que su muerte sellaría su amor con Isen para siempre convirtiéndolo en un recuerdo eterno e irreemplazable en su corazón, pero yo me reí diciéndole que era tan ingenua, que se estaba muriendo y que podía aferrar realmente, que si era tan capaz entonces que se asegurara de que Isen nunca se casara con otra mujer, que lo arrastrara con ella al más allá, y después añadí suavemente, Julia, sé que los vivos nunca pueden competir con los muertos, pero después de que mueras, ¿estás tan segura de que él no conocerá otra luz de luna, otra mujer que se parezca tanto a ti? Ella conocía el valor de Isen más que yo, guapo, rico, exitoso y rodeado de mujeres. Su sonrisa confiada se congeló en el aire y yo seguí echando sal en la herida preguntándole si después de morir ella creía que él vendría suplicándome que lo aceptara de vuelta. Ella no me había llamado solo para presumir de su victoria sino porque tenía miedo. Últimamente Isen había estado buscándome por todas partes llamándome desde números diferentes y ella sin duda lo sabía. Quería probar mi actitud e incluso repugnarme lo suficiente como para hacerme desistir por completo, pero qué lástima para ella, yo hacía mucho que había dejado de importarme. Sonreí levemente y le dije, si nunca vuelvo, ¿qué crees que pasará? ¿Recordará él a la chica muerta durante años o deseará a la mujer que sigue viva, a la que sigue intentando alcanzar pero jamás puede tener, como yo? Sorbí el café amargo y dije en voz baja, Julia, tú lo sabes mejor que yo, Isen es un desastre.
Sus sentimientos por ti es amor que puede alcanzar o amor que no puede dejar ir. Ni siquiera tú estás segura, ¿verdad? Apretó los labios sin poder responder. Estaba claro que ni ella lo sabía, así que le dije que lo mejor era que muriera de forma hermosa en su corazón, porque tal vez así él la recordaría unos años más. Y con ese último consejo me levanté para irme. Parecía una rosa marchitándose al final de su vida, aún desesperada por absorber amor de los demás, tratando de demostrar que alguna vez existió, queriendo fingir que importaba, patética, que sigan escribiendo su gran historia de amor, una que triunfa sobre la vida y la muerte hasta conmover a los cielos. Yo ya no soy parte de ella. Después de un tiempo recuperándome acepté una oferta de una firma de cazatalentos y me trasladé a un nuevo trabajo. Esta ciudad no es demasiado grande ni demasiado pequeña, lo suficiente para que las personas que se han dicho adiós rara vez se crucen de nuevo. Al recordarlo me sentí realmente estúpida. Cuando conocí a Isen dejé mi trabajo solo para apoyarlo y solo después de que su carrera se estabilizó volví a mi campo. Profesionalmente ese periodo fue una experiencia valiosa pero arruinó toda mi trayectoria profesional. Ahora que lo pienso, mi sinceridad realmente fue arrojada a los perros. Pasaron meses en paz hasta que un día Tracy vino a casa con su invitación de boda. Su boda se había retrasado muchas veces por diferentes razones pero finalmente la fijaron para ese invierno. Isen estaría allí también, dijo ella con cautela, y cuando me preguntó si estaría bien con eso, le respondí que si no quería, le diría a Lee que se mantuviera lejos de él, pero no podía arruinar su boda por mis problemas, así que negué con la cabeza y dije que mientras los dos fueran felices el día de su boda, era suficiente para mí. Llegó el día de la boda. Isen era el padrino caminando detrás de Lee para recoger a la novia. Llevaba un traje perfectamente hecho a medida y se veía casi exactamente como la primera vez que lo conocí. Tal vez se lo había olvidado pero yo aún lo recordaba. Era un día de otoño, había fallado el examen de admisión al posgrado, la temporada de búsqueda de empleo parecía desesperada. Estaba sentada en un pequeño pabellón en la colina detrás del campus de repente abrumada por los recuerdos de mí. Madre, si ella estuviera viva me habría cocinado cerdo estofado para asegurar que estuviera alimentada y luego me habría dicho suavemente que siguiera adelante, pero ya no estaba viva y de pie sobre esa colina hubo un momento, solo un momento, en el que quise arrojarme y terminar con todo, y justo entonces vi a Ethan Coe. Recién había tenido éxito en su primer proyecto empresarial, llevaba un traje lleno de confianza y ambición y parado a mi lado dijo con naturalidad, esta es la mejor vista de toda la escuela. Incluso puedes ver un arco iris. Miré hacia donde apuntaba y ahí estaba, un arco iris vívido e impresionante en el cielo. Mi corazón de repente se sintió más ligero y el peso que había llevado tanto tiempo se alivió un poco. Tal vez para él fue una frase casual pero yo la recordé durante años. No fue hasta 3 años después que lo volví a ver y después de eso estuvimos enredados durante 7 largos años. Pero ahora no era igual, él se veía agotado y desgastado. También me vio a mí y aún con el ambiente alegre de la boda se quedó allí en silencio con la mirada complicada e indescifrable. Me incliné para ayudar a Tracy a ajustar las capas de su vestido usando ese momento para evitar su mirada mientras le cargaba a Tracy escaleras abajo en ese viejo edificio sin ascensor lleno de gente. Un niño chocó accidentalmente conmigo y al no estar acostumbrada a los tacones casi me caí hasta que Isen me sostuvo. En cuanto me estabilicé lo aparté bruscamente y le dije que no me tocara. Retrocedió unos pasos sosteniéndose del pasamanos con los ojos bajos y los labios apretados mostrando un destello de dolor. La zona donde me había tocado se llenó de escalofríos y él dijo suavemente a Modey, ten cuidado, mira donde pisas con el mismo tono delicado de antes, como si todavía fuéramos algo, pero no respondí y bajé directamente. Cuando llegamos al hotel me di cuenta de que Julia Grant también estaba allí sentada en una silla de ruedas, sin maquillaje, con los labios pálidos, aún con su apariencia frágil y lamentable de siempre. Lo llamó a Isen y él frunció apenas el ceño pero aún así corrió hacia ella. Tracy fulminó a Lee con la mirada y él negó enseguida, diciendo que no la había invitado, que tal vez tenía miedo de que Isen se lo robaran, que los ladrones siempre temen encontrarse con otro ladrón. Arqueé una ceja y dije que no era su colega. Lee se encogió de hombros diciendo que cuando el corazón de alguien está sucio cree que todos son como él y Tracy soltó una risa fría diciendo que si Julia quería ser descarada entonces que no la culpara por ser grosera. Pronto llegó el momento auspicioso. Love Story sonó como marcha nupcial y Tracy en su impecable vestido blanco caminó lentamente hacia Lee. Mis ojos ardieron inesperadamente. En algún momento Isen se colocó a mi lado y me extendió un pañuelo. No lo tomé y fue entonces cuando noté que aún llevaba el anillo de bodas. Devoción falsa.
Apenas le importaron al elegir los anillos y aún así después de terminar insistía en llevarlo como si fuera un amante trágico, Julia empujó su silla hacia adelante. Llamando otra vez a Isen y en esa tormenta de orgullo y pena él no respondió sino que giró para mirarme buscando quizá tristeza o arrepentimiento, pero ya estaba preparado para la decepción. Yo miré a la pareja en el escenario abrazándose con sonrisas radiantes mientras la multitud coreaba un beso y Isen bajó la mirada diciendo en voz baja la que debería estar en ese escenario conmigo eres tú, ¿verdad? Su voz era suave, casi devorada por el ruido, pero yo la escuché y Julia también. Sus labios temblaron con violencia porque sabía exactamente a qué nosotros se refería, a él y a mí. Tracy había sugerido una vez que los 4 tuviéramos una boda doble cuando todos éramos felices y enamorados y nunca pensé que Isen recordaría algo tan simple. Honestamente él era increíble, siempre con un ojo en su prometida y el otro en otra persona. Me moví justo antes de que el ramo de novia volara por el aire y aterrizara perfectamente en la cabeza de Julia y Tracy le arrebató el micrófono al maestro de ceremonias diciendo, «Oh, ¿por qué el ramo terminó en tus manos? Pensé que ya habías tenido tu boda, dijiste que tenías una enfermedad terminal y que solo querías ser novia una vez, así que robaste el prometido de otra mujer y antes siquiera de firmar un certificado de matrimonio obligaste a un hombre a hacer una ceremonia completa contigo, impresionante. Realmente un nivel superior. La naturaleza humana ama el drama y los invitados que estaban llenándose la boca con comida levantaron la cabeza inmediatamente buscando a la protagonista del escándalo. Mientras yo retrocedía otra vez y Julia estrechaba el ramo contra su pecho con el rostro pálido. Los susurros se propagaron rápidamente por toda la sala, algunas personas incluso sacaron sus teléfonos, diciendo, «Dios mío, es hermosa, pero es la amante, parece más un astuto espíritu de zorro». Una enfermedad terminal no justifica robar al prometido de alguien. Pobre chica, casi le roban al novio antes de la ceremonia. Ese hombre también es basura. Qué pareja tan desvergonzada. Lee fingió toser fuerte y Tracy me miró antes de devolverle el micrófono al maestro de ceremonias, desahogándose por mí. En su boda, yo había soportado lo mismo, con sus familiares señalándome y susurrando insultos. Julia estaba ahora en pánico, sin saber qué hacer. Instintivamente levantó la cabeza buscando a Isen, esperando que la ayudara, pero él solo me miró, abrió la boca para decir algo y la volvió a cerrar. Isen, la voz de Julia se quebró, bajó rápidamente la mirada, con los ojos brillosos, luego giró su silla de ruedas y huyó. Lo que me sorprendió fue que Isen no la siguió. Emily, dijo, nunca llegué a registrar nuestro matrimonio. Realmente me arrepiento de todo. Existe un dicho, cuando alguien enferma durante mucho tiempo, incluso los hijos más afectuosos se cansan, cuanto más alguien que una vez lo había abandonado. Cualquier anhelo o sentimiento sin resolver que Isen hubiese tenido por Julia ya se había desgastado con el tiempo, la luz de luna en su corazón, la chica perfecta que idolatraba, ya comenzaba a desvanecerse, convirtiéndose en nada más que arroz frío sobrante al fondo de la olla. Tracy soltó una carcajada, ¿no vas a ir tras ella? ¿Y si vuelve a amenazar con matarse? Y si de verdad se muere, sería un problema enorme, no quiero que me acusen de cómplice de suicidio. Isen me miró profundamente antes de darse la vuelta. Tracy resopló, esa Julia tiene un gusto terrible, solo verla me trae mala suerte. Lee la rodeó con un brazo y acarició su vientre, cálmate, cariño, no dejes que esto te estrese ni afecte al bebé. Tracy bufó, a partir de ahora, no te juntes nunca más con gente como Isen. Está bien, respondió Lee, te haré caso. Más tarde supe que Julia había desaparecido. Tracy comía cerezas lavadas por Lee mientras se burlaba, otra escena dramática, ¿quién se cree que es? Cuanto más haga estas tonterías, más harto estará Isen. Yo sonreí suavemente, no está actuando, es miedo, cuando la ELA llega a la etapa intermedia. Incluso las funciones básicas se vuelven imposibles sin ayuda. Julia tiene miedo. No quiere que Isen la vea en su estado más miserable. Quiere morir con el último recuerdo hermoso que le queda, luciendo como la chica radiante que él alguna vez amó, en lugar de arrastrarse mutuamente hasta el final. Quiere que él viva con culpa, solo así la recordará por más tiempo. Todo lo que le dije aquel día en la cafetería, ella lo tomó en serio. Después Tracy me contó más. Isen finalmente encontró a Julia y, debido a su desesperación, ella dejó de recibir tratamiento, haciendo que la enfermedad progresara con rapidez.
Ethan estaba consumido por la culpa, casi enloquecido por ella, y al final decidió realmente llevársela a viajar por el mundo como ella quería. Pero una empresa no puede abandonarse para siempre, y no pasó mucho tiempo antes de que alguien ocupara su puesto de director general. El invierno pasó, llegó la primavera, se desvaneció en otoño, y para el invierno siguiente, Julia murió. Tracy suspiró. La verdad, Julia también era digna de lástima, una chica hermosa con un destino trágico. Si no hubiera hecho todas esas cosas repugnantes y manipuladoras, quizá de verdad me habría dado pena. Pensé un instante y respondí, a mí también. No era nobleza, solo la clase de compasión que a veces sienten las mujeres entre sí. No mucho después, por una mala decisión comercial, la empresa de Ethan sufrió grandes pérdidas y él quedó completamente atrapado en el desastre. Tracy lo contó con una alegría demasiado evidente. Esa empresa de mierda estaba destinada a hundirse de todos modos. Si nuestra Emily, ¿cómo demonios habría llegado tan alto? Yo asentí repetidamente mientras revisaba un proyecto en mi computadora. Qué bueno que me alejé a tiempo. Aún así, al final Ethan terminó encontrándome. La verdad es que había conseguido mi dirección hacía mucho. Una noche me levanté para ir al baño y por costumbre miré por la ventana. Lo vi de pie abajo, con la luz amarilla de la calle recortándose sobre sus hombros y proyectando una sombra larga y solitaria. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, pero una gruesa hilera de colillas de cigarrillo rodeaba sus pies. Cerré la cortina de inmediato. Esta vez estaba mucho más delgado, aunque vestía con pulcritud, no podía ocultar su agotamiento, y en su dedo anular aún llevaba el anillo de bodas, negándose a quitárselo. «Emily, ¿puedo entrar un momento?», preguntó. Crucé los brazos bloqueando la entrada. «Di lo que tengas que decir aquí». Al ver mi firmeza, no insistió. «Emily, te extraño», suspiró con voz pesada. «Cuando Julia murió, no me dolió como pensé, pero cada día sin ti ha sido una miseria». «¿Ves, Julia? ¿Aún crees que ganaste?», pensé con frialdad. Ethan sacó nuevamente el anillo de mujer. «Emily, no puedo vivir sin ti, ¿cómo se supone que siga adelante?». Seguía soñando. En el hospital no acepté ese anillo y ahora nunca lo haría. ¿Y qué? La luz de luna en tu corazón murió y ahora de repente recuerdas un sencillo cuenco de arroz como yo. Tal vez tenía algo de afecto real mezclado con sus súplicas, pero mucho más había sido la realización de mi valor. Me quería con él para reconstruirlo todo desde cero, pero la situación en la que estaba la había creado él mismo, nadie más tenía la culpa. Ethan frunció el ceño. «Emily, no seas así, tú no eres ese tipo de persona». Me encogí de hombros. Hablo el lenguaje de los humanos con humanos y el lenguaje de los perros con perros. Tracy y yo somos del mismo tipo de mujer. Solo escondí mis garras porque te amaba. Algunos invitados cercanos empezaron a girar la cabeza hacia nosotros. La voz de Ethan se volvió más firme. 7 años juntos. No puedes decir que lo dejas y simplemente dejarlo. Me reí suavemente y negué con la cabeza. Soltar es justo lo que mejor hago. El que se miente a sí mismo eres tú, Ethan. ¿Realmente crees que todos son tan inconstantes e infieles como tú? Apretó los labios. Nunca me casé legalmente con Julia. Me burlé. ¿Y quieres que te aplauda? Como, wow, buen trabajo, mantuviste tu posición, increíble. Intentaba minimizar sus sentimientos por ella solo para inflar los que decía tener por mí. Cuanto más hablaba Ethan Coe así, más náuseas me daba. Todas esas frases como no puedo vivir sin ti, ¿no le había dicho lo mismo a Julia? Si aceptaba volver con él, la próxima vez que encontrara a otra mujer le susurraría las mismas tonterías. Arrastramos todo esto durante demasiado tiempo. No fue hasta que Julia volvió al país que pude ver con claridad su verdadero rostro. Fingí cerrar la puerta. «Perdón, tengo que retocar mi maquillaje, mi novio me está esperando». Ethan se quedó helado, sin poder creerlo. «Ah, ¿no lo crees?», arqueé una ceja con una sonrisa desafiante. «Pues ve al balcón y mira por ti mismo, es el Lamborghini de abajo, el conductor es mi novio, más alto que tú, más guapo que tú y más joven que tú». Ethan realmente caminó hasta el final del pasillo y se asomó por la barandilla para mirar hacia abajo. Su rostro se volvió pálido de inmediato, como si toda la sangre se le hubiera escapado. Cerré la puerta de golpe, y justo entonces mi teléfono se iluminó con la voz alegre del nuevo pasante. «Emily, ¿cuándo podré ascender a tiempo completo?».